Uno de los temas de la semana fue que se conoció finalmente el resultado de la balanza comercial del año 2016, que cerró en superávit de 2.000 millones de dólares. Salieron varios cruces entre funcionarios a nivel provincial, como el ministro de la Producción, que salió a decir que el gobierno de Mauricio Macri está realizando una apertura indiscriminada que afecta el empleo y la industria, mientras, o sea, una mirada un poco más proteccionista contra una mirada que dice que no existe tal apertura comercial y más bien estamos en un proceso de normalización del comercio exterior de Argentina. Para hablar de este tema, estamos en línea con Marcelo Elizondo, especialista en comercio exterior, titular de la consultora DNI, Desarrollo de Negocios Internacionales. Adriano Mandolesi te saluda para el programa de A Fondo de Fundación Libertad. ¿Qué tal, Marcelo? Hola, Adriano, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, ayúdanos un poco a entender qué nos muestran los números, que al fin y al cabo son lo que importan, respecto a lo ocurrido durante el 2016 en materia de balanza comercial. Bueno, en primer lugar, como decías en la introducción, lo primero que muestra es que la Argentina recuperó superávit, mientras el año anterior había tenido déficit comercial. En realidad ese leve superávit está basado en un tenue incremento de las exportaciones, muy poco significativo, pero incremento al fin, que se explica por la evolución de las exportaciones de los últimos meses del año, porque las exportaciones hasta el mes 9 del año venían decreciendo, y por una caída de las importaciones. Las importaciones han caído, sobre todo explicado esto por los menores precios pagados, porque en términos de volúmenes hay algunos incrementos de importaciones en algunos rubros en particular, sobre todo en los autos y en los bienes de consumo. Yo diría, para emitir algunas conclusiones generales iniciales. Primero, se está normalizando el comercio exterior. Hay un leve repunte después de muchos años de caída, básicamente explicado por las exportaciones de origen agropecuario, que componen 2/3 del total. Esto está especialmente impulsado por los cambios regulatorios que el gobierno produjo, eliminando retenciones, eliminando ROEs, unificando el tipo de cambio. Y en términos de la supuesta apertura indiscriminada de la que hablabas, claramente los números indican que eso no ocurre. Las importaciones han caído en números significativos. En todo caso, ha habido algún incremento de importaciones en algún rubro en particular, pero en términos generales la Argentina sigue siendo un país sustancialmente cerrado. Está en línea con lo que viene anunciando el funcionario Miguel Brown, ¿no? Que Argentina es un país donde el ratio comercio exterior sobre producto es uno de los más bajos de América Latina. ¿Esto es así? Vos sabés que es el más bajo de América Latina. ¿Es el más bajo? ¿Es el más bajo? Sí. Si uno mira el seguimiento que hace el Banco Mundial sobre la participación de las exportaciones en el PBI y de las importaciones en el PBI. En realidad técnicamente es una comparación nominal entre PBI medido en dólares y exportaciones y PBI e importaciones. La Argentina, que tiene aproximadamente alrededor de 12% de su PBI explicado en exportaciones y más o menos lo mismo en importaciones, porque el resultado de los dos flujos de salida y de entrada es muy parecido, es el país con menor ratio exportaciones o importaciones contra el PBI de toda América, no solamente de Latinoamérica, incluyendo América del Norte, y uno de los más bajos del mundo. En términos de importaciones, es el más bajo de los 150 países que mide el PBI en todo el mundo. Y en términos de exportaciones es uno de los 10 más bajos. Por lo que tenemos un país que claramente viene muy por debajo del grado de vinculación productiva y comercial que ha logrado Latinoamérica en los últimos años. Marcelo, vos sabés que el ministro de Producción Provincial de acá de la provincia de Santa Fe, Luis Contigeni, salió a cruzar las declaraciones de Miguel Brown y dice que intenta un proceso de apertura que destruye el empleo y la industria. ¿Esto es así? Realmente, vos que sos especialista en comercio exterior, abrirse al mundo, que Argentina haga un proceso de apertura, ¿destruye la industria local, destruye los puestos de trabajo? Mira, lo primero que me parecería importante es entender a qué obedece esa aseveración de que hay un proceso de apertura que destruye el empleo. Yo no veo, insisto, en los datos el proceso de apertura. ¿No se ven los datos macroeconómicos? No se ve, en términos de volúmenes, más allá de que el año pasado, insisto, hay un leve crecimiento, la caída está explicado por menores precios, seguimos en ratios muy bajos. Te digo más, las importaciones están aproximadamente
un número que equivale a 12% del PBI. La Argentina tuvo en la presidencia de Néstor Kirchner el nivel más alto de importaciones comparadas contra el PBI de su historia, con niveles superiores a 14%, casi 15%. Esto está explicando que la Argentina eleva más sus importaciones cuando su economía más crece. Cuando crecía a tasas que en ese momento se calificaban como tasas chinas, el PBI crecía 8 o 10%, las importaciones crecían mucho, porque la Argentina es un país que necesita importaciones para alimentar su proceso productivo. Si uno ve qué importa la Argentina, descubre que más del 80% de todo lo que la Argentina compra desde el exterior son bienes para la producción, son máquinas y aparatos, son bienes intermedios que son insumos, son piezas y partes o repuestos que se utilizan para transposición o armado, y esa energía, 2/3 de la energía se utiliza para la producción. El otro 20% son bienes de consumo y autos. Incluso algunos de los autos se utilizan para desplazamientos vinculados con los procesos productivos. Por lo que claramente cuando la Argentina no crece, y el año pasado no creció, las importaciones decaen. Y cuando la Argentina crece, las importaciones se elevan. Esto es empírico, por lo que es al revés. Es que si la Argentina está mostrando importaciones que caen, es que su economía no está funcionando. Y si crecen, es que su economía está funcionando. Por lo que me parece que hay primero, una visión que no responde a los datos de la realidad. No hay apertura indiscriminada. En segundo lugar, hay que entender la composición de las importaciones. Y por otro lado, entender cómo funciona el mundo en general. Hoy el mundo exporta o importa, porque en realidad el mundo se vende a sí mismo, por lo que computás por exportaciones también da por importaciones, aproximadamente el 30% de lo que produce. Estamos en un nivel de participación del comercio internacional en el Producto Bruto Mundial más alto que jamás se haya visto. Y esto tiene que ver con que ya no es un tema de comercio internacional, es un tema de encadenamiento productivo transfronterizo. La Argentina incluso está bastante lejos de eso. Si quiere mejorar su tasa de inversión, como se ha propuesto, deberá incluso activar de mejor modo su vinculación comercial externa. Marcelo, ¿qué tal? Martínez. Hola, Eugenio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo? Bueno, según comentabas vos, es cierto que en otros años los niveles en la balanza comercial eran de volúmenes más altos, rondando, por ejemplo, en el 2011 rondaban entre las importaciones y las exportaciones 55.000, 60.000 millones. Exacto. Considerando que, digamos, el repunte que se dio en este último año de las exportaciones no estuvo, digamos, relacionado mucho con un aumento con las mano de obras industriales. ¿Qué considerás? ¿Cuándo podemos estar llegando a los niveles del 2011? Si los niveles del 2011 tienen que ver con precios internacionales que hoy ya no tenemos, o que realmente quizás como se está empezando a hablar, como se habla el tema de si las importaciones destruyen empleo, si realmente estamos en un modelo que está aumentando exportaciones pero no está generando empleo industrial. Bueno, a ver, primero, en términos de inserción comercial externa, la Argentina claramente muestra competitividad en dos grandes rubros. Uno es el de agroexportaciones, dentro de el cual se incorporan no solamente los bienes primarios, sino los productos manufacturados de origen agropecuario, como los aceites, como las harinas, como los jugos concentrados, como las frutas, los pescados o algunas otras carnes. La Argentina tiene ahí más de 2/3 del total de sus exportaciones. Lo que hoy exporta básicamente se apoya en esos rubros, es ahí donde tiene competitividad. El segundo rubro que la Argentina muestra como competitivo no está dentro de este número del que estamos hablando, que es de exportaciones de bienes físicos, que el año pasado estuvo, como decía bien, en unos 58.000 millones de dólares, sino que hay otra cuenta que el INDEC no publica como exportación de bienes, que es las exportaciones de servicios, que la Argentina muestra mucho más dinamismo incluso que en las exportaciones de bienes. La Argentina exporta aproximadamente 13.000 millones de dólares de servicios por año. Cosa es que en Latinoamérica, la Argentina explica aproximadamente el 6,5% del total de exportaciones del continente, pero explica el 9,5% de las exportaciones de servicios. Ahí sean servicios vinculados con el turismo, servicios vinculados con el conocimiento, como el software, las industrias culturales, servicios referidos a las actividades profesionales. Bueno, ahí hay un segundo rubro en el cual incluso la Argentina ha mostrado crecimiento cuando otros han mostrado decrecimiento. En relación a lo que mencionás de las exportaciones industriales, la Argentina tiene problemas de competitividad serios.
el sector industrial es el más deficitario de la economía argentina, consume mucho más dólares para importar, como decíamos recién, insumos para la producción, que los que genera por la exportación. Básicamente Argentina exporta autos a Brasil, que ese es el único rubro industrial con alta competitividad, en la medida en que esté abierto el mercado brasileño, porque no le vendemos al mundo como si ocurre en los demás rubros, sino que le vendemos a Brasil. Y después tenés algunas pocas exportaciones de químicos, plásticos, máquinas y aparatos. Por lo que hay una diferencia, una asimetría en la competitividad entre servicios y exportaciones agropecuarias con las exportaciones industriales. Y me parece que podemos aspirar a mejorar en aquello en lo que somos competitivos y tendremos que hacer algún esfuerzo y pensar en alguna modificación estructural en lo industrial. Ahora ahí nosotros tenemos que elegir un camino. O queremos ser más competitivos para exportar bienes industriales, en cuyo caso no nos tenemos que dejar de los ajustes que la industria necesita, o si queremos proteger la industria porque no queremos que sufra los ajustes, entonces no podemos aspirar a ser más competitivos y tendremos que acomodarnos con el mercado doméstico. Las dos cosas no se pueden y yo veo que hay mucha gente que está aspirando a dos cosas a la vez, que es como engordar y adelgazar a la vez. No se puede. Déjame que te diga una breve cosa en relación a esto del empleo y la importación. Se dice mucho esto de que, bueno, hay una apertura de importaciones que afecta el empleo. Y se dice que la apertura de importaciones afecta el empleo industrial. Ahora bien, el empleo industrial en la Argentina explica el 15% del total del empleo del país. El empleo de los servicios explica el 65% del empleo del país. Buena parte de las importaciones, cuando crecen, alimentan el sector de los servicios, que en muchos casos vive de importaciones, ya sea para la logística, sea para la distribución o sea para la comercialización. Por lo que habría que hacer una cuenta neta real y decir, las importaciones afectan sin duda, si son industriales, al empleo industrial, pero a lo mejor están compensando o por lo menos atenuando esa afección por el lado de los servicios, que cuando las importaciones se limitan también tiene problemas. Pensemos en cuántos comercios o cuántas empresas cerraron en la Argentina cuando no se podía importar. Por lo que me parece que la explicación tiene que ser un poquito más profunda. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Seguramente te estaremos consultando en algún otro momento. En síntesis, el libre comercio incentiva migración de fuentes de trabajo, pero libra recursos para asignar a industrias más eficientes, y esto al fin y al cabo termina redundando en mejores salarios, mejor calidad de vida. El proteccionismo, por el contrario, impide innovación y progreso en desmedro de sectores competitivos. Muchas gracias por la comunicación y estamos en contacto. Muchas gracias por el llamado, que tengan buen día. Marcelo Elizondo, especialista en comercio exterior por A Fondo, el programa de Fundación Libertad.